Si alguna vez has pasado por delante de una farmacia de guardia en plena madrugada, quizás hayas notado esa luz fluorescente que rompe la oscuridad de la calle desierta. Puede que incluso te hayas preguntado quién trabaja ahí adentro, tras ese mostrador de vidrio, atendiendo a quienes buscan alivio cuando el resto del mundo duerme. Lo que no sabes es que esas farmacias nocturnas no solo son el último recurso para una emergencia médica. A veces se convierten en el punto de encuentro entre este mundo y algo que no debería existir. Hoy te voy a contar casos reales de farmacéuticos y auxiliares que trabajan en turnos nocturnos en España, México, Argentina y Chile. Casos que los han marcado para siempre y que los han hecho cuestionar todo lo que creían saber sobre su profesión. Si te gustan las historias que te mantienen despierto en la noche, si disfrutas de lo inexplicable y lo perturbador, entonces te invito a que te suscribas al canal Nunca de Noche, porque aquí encontrarás las mejores recopilaciones de lo más oscuro y misterioso que ocurre cuando cae el sol. El primer testimonio nos llega desde Barcelona y es probablemente uno de los más inquietantes que escucharás esta noche. La protagonista prefiere mantener su identidad en el anonimato, pero nos ha autorizado a compartir su experiencia. Llamémosla Clara. Clara llevaba 5 años trabajando como farmacéutica titular en una farmacia de guardia del barrio del Raval, uno de los más antiguos de la ciudad. Estaba acostumbrada a todo tipo de clientes a horas intempestivas, gente con crisis de pánico, padres con niños febriles, ancianos con dolores nocturnos que no podían esperar hasta la mañana. Pero nada la había preparado para lo que sucedió una madrugada de noviembre del año 2022. Eran las 3:15 de la mañana cuando escuchó la campanilla de la puerta. Clara levantó la vista de su computadora, donde estaba actualizando el inventario, y vio a una mujer mayor parada frente al mostrador. Lo primero que le llamó la atención fue su forma de vestir. Llevaba un abrigo de lana gris con cuello de piel, un sombrero negro de ala ancha y guantes de encaje. No era raro ver a señoras mayores bien vestidas, pero había algo en su atuendo que parecía sacado de otra época, como si hubiera salido directamente de una fotografía de los años 50. La mujer no dijo nada al principio. Simplemente colocó sobre el mostrador una receta médica doblada en partes. Clara la tomó con normalidad y comenzó a desdoblarla, pero cuando vio el papel, sintió que algo no estaba bien. El papel era viejo, amarillento en los bordes, con esas manchas marrones que solo aparecen con el paso de décadas. La caligrafía era elegante, pero difícil de leer, escrita con pluma estilográfica, no con bolígrafo. Clara acercó la receta a la luz del escritorio y leyó el medicamento solicitado. Veronal, 50 miligramos, para tratamiento de insomnio crónico. El corazón de Clara se aceleró. Veronal era el nombre comercial del Barbital, un barbitúrico que había sido descontinuado en España desde finales de los años 70. Hacía más de 40 años que ese medicamento no se fabricaba ni se vendía legalmente. Clara miró a la mujer, que permanecía inmóvil, con las manos enguantadas apoyadas sobre su bolso de piel. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y tenía una expresión neutra que resultaba perturbadora. La farmacéutica carraspeó e intentó explicar con profesionalidad que ese medicamento ya no existía, que había sido retirado del mercado hacía décadas. Bueno, antes de continuar con esta historia, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo
Me encanta saber que tenemos una comunidad creciendo desde todos los rincones de España, Latinoamérica y el mundo. Escribe tu país o tu ciudad. Y si ya te ha pasado algo raro trabajando de noche, cuéntamelo también. Ahora sí, volvamos con Clara y su encuentro imposible. La mujer no reaccionó a la explicación de Clara. No parpadeó, no movió un músculo de su rostro. Simplemente señaló la receta con un dedo enguantado y susurró con una voz que sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. «Es urgente. Mi médico me la dio esta tarde». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó la receta nuevamente y la observó con más detenimiento. La fecha escrita en la parte superior era del 23 de noviembre de 1958. 60 años atrás. Pero lo que la dejó paralizada fue otra cosa. La tinta azul de la firma del médico todavía estaba húmeda. Clara pasó el dedo índice sobre la firma y sintió la humedad fresca de la tinta. Era imposible. Ese papel tenía décadas de antigüedad. Se notaba en su textura quebradiza, en las manchas de humedad, en el olor a moho que desprendía. Pero la tinta estaba recién escrita. La farmacéutica levantó la vista bruscamente para confrontar a la mujer, para exigir una explicación. Pero lo que vio la dejó sin aliento. La cliente ya no estaba parada frente al mostrador. Había retrocedido hasta la puerta de entrada, moviéndose sin hacer ruido, sin que sus zapatos produjeran el más mínimo sonido contra el suelo de cerámica. La mujer la observaba fijamente desde la penumbra del marco de la puerta. La luz fluorescente del interior de la farmacia no parecía alcanzarla completamente, como si una sombra invisible la envolviera. Clara sintió que la temperatura de la habitación descendía varios grados en cuestión de segundos. Su aliento comenzó a condensarse en el aire frío. La mujer inclinó levemente la cabeza, como estudiándola, y entonces hizo algo que Clara jamás olvidará. Sonrió. No fue una sonrisa amable ni tranquilizadora. Fue una sonrisa triste, melancólica, llena de una resignación que parecía cargar con el peso de décadas. «Ya veo que no puedes ayudarme», dijo la mujer con esa misma voz apagada y lejana. «Nadie puede». Y sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y salió a la calle oscura. La campanilla de la puerta sonó, pero fue un tañido apagado, casi inaudible. Clara corrió hacia la entrada, abrió la puerta de vidrio y miró hacia ambos lados de la calle. No había nadie. La calle estaba completamente vacía, sin un alma a la vista. No había forma de que la mujer hubiera desaparecido tan rápido. No había esquinas cercanas donde pudiera haberse ocultado. No había portales abiertos. Clara regresó al mostrador con las piernas temblorosas. La receta seguía ahí, amarillenta y antigua, con la tinta húmeda que aún no se secaba. La tomó con manos temblorosas y la guardó en el cajón de su escritorio. Durante el resto de la noche no pudo concentrarse en nada más. Cada vez que la campanilla sonaba, sentía un sobresalto, esperando ver a la mujer de nuevo, pero no regresó. Cuando terminó su turno a las 8 de la mañana, Clara le contó lo sucedido a su compañera del turno diurno, quien la escuchó con escepticismo. Pero la historia no termina ahí. 2 noches después, Clara estaba nuevamente de guardia. A las 3:30 de la madrugada, recibió una llamada telefónica. Era una voz de mujer anciana, débil y temblorosa. «Disculpe, señorita farmacéutica», dijo la voz. «Necesito saber si ya tienen mi Veronal disponible. Mi médico me dijo que llamara».
Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con voz entrecortada, preguntó quién llamaba y desde dónde. La línea quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego la voz respondió: «Desde el Hospital de Sant Pau, habitación 214. Pero no se apure, ya no me hace falta. Gracias por su tiempo». La llamada se cortó. Clara marcó inmediatamente el número del Hospital de Sant Pau para verificar. Cuando le pasaron con el área de administración y preguntó por la habitación 214, la respuesta la dejó helada. Esa habitación había sido clausurada desde el año 1959, después de que una paciente falleciera ahí por una sobredosis de barbitúricos. La paciente era una mujer de 60 años que sufría de insomnio crónico. Su nombre estaba en los registros antiguos del hospital: María Dolores Vidal. Clara nunca volvió a ver a la mujer del abrigo gris, pero la receta amarillenta sigue guardada en su casa, en un sobre sellado. Dice que a veces, en las noches más silenciosas, puede escuchar el teléfono sonar, pero nunca contesta. Ahora viajamos al otro lado del Atlántico, a la Ciudad de México, donde un auxiliar de farmacia llamado Roberto vivió una experiencia que lo obligó a renunciar a su trabajo nocturno para siempre. Roberto tenía 26 años cuando comenzó a trabajar en una farmacia de guardia en la colonia Doctores, una zona conocida por su actividad constante, tanto de día como de noche. Era estudiante de medicina y necesitaba el dinero para pagar su carrera, así que aceptó el turno de 11 de la noche a 7 de la mañana sin pensarlo dos veces. Al principio todo era normal. Atendía a taxistas que necesitaban algo para el dolor de espalda, a trabajadores nocturnos con migrañas, a madres desesperadas con bebés enfermos. Pero todo cambió cuando conoció al señor de la gabardina café. La primera vez que lo vio fue un martes de febrero del año 2023, exactamente a las 2:45 de la madrugada. Roberto lo recuerda con precisión porque acababa de revisar el reloj, preguntándose cuánto faltaba para que terminara su turno. El hombre entró sin hacer ruido, a pesar de que la puerta tenía una campanilla que siempre sonaba. Era un señor mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, bigote fino y una gabardina café que parecía demasiado abrigadora para el clima templado de la ciudad. Llevaba también un sombrero fedora del mismo color café oscuro. El hombre se acercó al mostrador con pasos lentos pero firmes. Colocó sobre el vidrio un billete de 100 pesos y dijo con voz clara pero monótona: «Una caja de Captopril, por favor». Roberto tomó el dinero y fue a buscar el medicamento al estante de hipertensión. Era una petición común, nada fuera de lo normal. Le entregó la caja al señor, le dio su cambio y esperó a que se marchara. Pero el hombre no se movió. Se quedó parado frente al mostrador, mirando fijamente la caja de medicamento que Roberto había colocado sobre el vidrio. Sus ojos eran de un color gris apagado, como el cielo antes de una tormenta. Roberto le preguntó si necesitaba algo más. El señor negó con la cabeza lentamente, tomó su cambio, pero dejó la caja de medicamentos sobre el mostrador. Sin decir una palabra más, giró sobre sus talones y salió de la farmacia con la misma lentitud con la que había entrado. Roberto se quedó mirando la caja de Captopril, abandonada sobre el vidrio. Pensó que quizás el hombre había cambiado de opinión o se había confundido. Guardó la caja nuevamente en el estante y registró la venta en el sistema.
No le dio mayor importancia, aunque le pareció extraño que el cliente no se llevara algo que ya había pagado. La siguiente noche, a la misma hora exacta, 2:45 de la madrugada, el mismo señor entró nuevamente a la farmacia. Llevaba la misma gabardina café, el mismo sombrero fedora, la misma expresión neutra en el rostro. Se acercó al mostrador, colocó otro billete de 100 pesos y dijo con la misma voz monótona: «Una caja de Captopril, por favor». Roberto sintió un escalofrío de extrañeza. Le preguntó al señor si era el mismo cliente de la noche anterior, si había perdido su medicamento. El hombre no respondió. Simplemente esperó en silencio, con la mirada fija en el mostrador. Roberto decidió no insistir. Tomó el dinero, fue por el medicamento, se lo entregó y le dio su cambio. Y nuevamente, el señor tomó su cambio, pero dejó la caja sobre el mostrador. La miró durante unos segundos, con esa expresión vacía, y luego salió de la farmacia sin llevarse nada. Roberto sintió que algo no estaba bien. Guardó la segunda caja y revisó el sistema de ventas. Efectivamente, el día anterior había registrado una venta idéntica a la misma hora. 2 cajas de Captopril pagadas y no recogidas. Era absurdo. Esta situación se repitió durante 5 noches consecutivas. Cada madrugada, a las 2:45 en punto, el señor de la gabardina café entraba, pagaba su caja de Captopril, la dejaba sobre el mostrador y se marchaba en silencio. Roberto comenzó a sentir una ansiedad creciente cada vez que se acercaba a esa hora. Miraba el reloj compulsivamente, esperando la entrada del hombre con una mezcla de curiosidad y temor. En la 5ª noche, cuando el señor salió dejando nuevamente su medicamento, Roberto tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió seguirlo. Salió de detrás del mostrador, le pidió a un compañero que cubriera la caja por un momento y salió a la calle. El señor caminaba lentamente por la banqueta, con las manos metidas en los bolsillos de su gabardina. Roberto lo siguió manteniendo una distancia prudente. Las calles de la colonia Doctores estaban prácticamente desiertas a esa hora. Solo se escuchaban los ladridos lejanos de algunos perros callejeros y el rumor del tráfico en las avenidas principales. El señor caminó durante 3 cuadras, giró a la derecha en la calle Doctor Lavista y se detuvo frente a un edificio antiguo de apartamentos. Roberto se ocultó detrás de un automóvil estacionado y observó. El señor no entró al edificio. Simplemente se quedó parado frente a la puerta principal, mirando hacia las ventanas del 2.º piso. Permaneció ahí durante casi 10 minutos, inmóvil como una estatua, hasta que finalmente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. Roberto se apresuró a regresar a la farmacia antes de que el hombre pudiera verlo. Cuando llegó, su compañero le preguntó qué había pasado. Roberto le contó lo del cliente extraño y el edificio en la calle Doctor Lavista. Su compañero, que llevaba más tiempo trabajando en la zona, palideció al escuchar la dirección. «Ese edificio», le dijo con voz baja. «Ahí vivía un señor mayor que murió hace como 3 meses. Se llamaba Don Enrique. Dicen que murió de un infarto porque se le acabó su medicina para la presión y no tuvo tiempo de ir por más. Lo encontraron muerto en su departamento del 2.º piso. Llevaba la gabardina puesta, como si estuviera a punto de salir». Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. Le preguntó a su compañero cómo era don Enrique. La descripción coincidía exactamente. Señor de unos 70 años, cabello blanco, bigote fino, siempre con una gabardina café y un sombrero fedora.
Esa misma noche, Roberto buscó en el sistema de ventas antiguas. Encontró los registros de don Enrique como cliente frecuente. Durante años había comprado su captopril cada mes, siempre pagando en efectivo. La última compra registrada a su nombre era de 3 meses atrás. Roberto no pudo dormir esa mañana cuando terminó su turno. A la noche siguiente esperó con el corazón acelerado la llegada de las 2:45. Pero el señor de la gabardina café no apareció, ni esa noche ni nunca más. Roberto trabajó en esa farmacia durante 2 semanas más, esperando verlo regresar, pero jamás volvió. Lo que sí sucedió fue algo que terminó de convencerlo de renunciar. Una madrugada, mientras organizaba el cajón del dinero, encontró 6 billetes de 100 pesos que no cuadraban en el arqueo de caja. Eran billetes viejos, con la imagen de Nezahualcóyotl, de esos que ya no circulan desde hace años. Estaban impecablemente doblados en partes. Roberto los llevó al banco al día siguiente para verificar si eran auténticos. El cajero los revisó y le confirmó que sí. Eran legales, pero que habían sido descontinuados desde el año 2005. Llevaban casi 20 años fuera de circulación. Roberto entendió entonces que don Enrique había estado pagando con el dinero que llevaba en su gabardina el día que murió. Dinero que nadie le había quitado porque lo encontraron cuando ya era demasiado tarde. Renunció esa misma semana y nunca volvió a trabajar en una farmacia nocturna. Cruzamos ahora el Río de la Plata para llegar a Buenos Aires, Argentina, donde una farmacéutica llamada Lucía vivió una experiencia que la hizo cuestionar los límites entre el deber profesional y lo sobrenatural. Lucía tenía 32 años y trabajaba en una farmacia de turno nocturno en el barrio de Flores, un área tranquila de la ciudad donde las noches suelen ser silenciosas y los clientes escasos. Llevaba años en ese trabajo y se había acostumbrado a la rutina. Preparar pedidos telefónicos para entregas a domicilio, atender a los pocos clientes que llegaban en persona y organizar el inventario durante las horas muertas de la madrugada. Lo que no sabía era que una llamada telefónica iba a cambiar para siempre su percepción de lo que era posible. La primera llamada llegó un jueves de abril del año 2024, exactamente a las de la mañana. El teléfono sonó con ese timbre agudo que siempre la sobresaltaba en el silencio de la noche. Lucía atendió con su saludo profesional habitual, identificando la farmacia y ofreciendo su ayuda. Del otro lado de la línea escuchó una voz de mujer, joven pero débil, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme para hablar. La mujer tosía entre palabras y le pedía por favor que le llevara un frasco de codeína en jarabe, algunos sobres de suero oral y gasas estériles. Dijo que era urgente, que no podía esperar hasta la mañana. Lucía le explicó que necesitaba la dirección para la entrega y una receta médica para la codeína, ya que era un medicamento controlado. La mujer le dio una dirección en la calle Ramón Falcón, altura 3000, y le aseguró que la receta estaba en orden, que el médico ya la había firmado esa misma noche. Lucía anotó los datos y le preguntó el nombre completo para el registro. La mujer respondió: Soledad Marín, habitación 206 del Hospital Borda Anexo. Lucía frunció el ceño. Conocía el Hospital Borda, el famoso psiquiátrico de Buenos Aires, pero no recordaba que tuviera un anexo en esa dirección. Le preguntó a la mujer si podía confirmar la dirección exacta y el número de habitación. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Luego, la mujer repitió con voz más débil: Ramón Falcón,
3120. Habitación 206. Por favor, venga rápido. Hace mucho frío aquí y no puedo parar de toser. La llamada se cortó abruptamente. Lucía se quedó mirando el teléfono con una sensación extraña en el estómago. Algo en esa llamada no le cerraba, pero el protocolo era claro. Si había una entrega urgente de medicamentos, especialmente con receta médica prometida, debía prepararla. Decidió llamar al número que había quedado registrado en el identificador de llamadas para confirmar los datos. Marcó el número, pero lo que escuchó la dejó helada. No era un tono de ocupado ni de fuera de servicio. Era un sonido extraño, como estática mezclada con voces lejanas e incomprensibles. Colgó rápidamente y buscó en Internet la dirección que le había dado la mujer. Lo que encontró la llenó de una inquietud creciente. En esa dirección exacta había existido efectivamente un anexo del Hospital Psiquiátrico Borda, inaugurado en 1936. Pero según los registros históricos, ese edificio había sido clausurado definitivamente en el año 2009, hace 15 años, después de que un incendio provocado por un paciente causara la muerte de 11 personas, entre ellas varios pacientes y 2 enfermeras. Lucía sintió que el aire de la farmacia se volvía más pesado. Revisó nuevamente la llamada en su registro telefónico y anotó el número. Luego, contra su mejor juicio, pero movida por una mezcla de preocupación profesional y curiosidad morbosa, decidió preparar el pedido. Armó una bolsa con el jarabe de codeína sin receta, confiando en que la mujer tendría el documento cuando llegara. Añadió los sobres de suero y las gasas. Llamó a Diego, el repartidor nocturno que trabajaba en moto para varias farmacias de la zona, y le explicó la situación. Diego aceptó hacer la entrega, aunque le pareció raro que le pidieran ir a un hospital a esa hora. Diego salió de la farmacia a las 1:30 de la madrugada. Lucía se quedó esperando su llamada de confirmación, como era el protocolo después de cada entrega. Pasaron 20 minutos, luego 30, luego 45. No había noticias de Diego. Lucía comenzó a preocuparse y marcó su celular. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Intentó 5 veces más durante la siguiente hora sin obtener respuesta. A las 6:15 de la mañana, cuando ya estaba considerando llamar a la policía, Diego finalmente regresó a la farmacia. Pero no era el mismo de siempre. Entró por la puerta con el rostro pálido, casi gris, y las manos temblando visiblemente. Todavía llevaba el casco puesto y la bolsa con los medicamentos en la mano. Lucía corrió hacia él preguntándole qué había pasado, por qué no contestaba el teléfono, si estaba bien. Diego se sentó en una de las sillas de espera y tardó varios minutos en poder hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz salía entrecortada, casi en susurros. Le contó que había llegado a la dirección de Ramón Falcón y que efectivamente ahí había un edificio antiguo, rodeado de rejas oxidadas y con tablas clavadas en las ventanas. Tenía un cartel viejo y despintado que decía: Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda, Anexo Oeste. Diego le dijo a Lucía que cuando llegó, el portón principal estaba abierto, lo cual le pareció extraño. Entró al patio delantero con la moto y vio que había luz en una de las ventanas del segundo piso. Una luz tenue, amarillenta, como la de una vela. Tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Estaba a punto de irse cuando escuchó una voz de mujer gritando desde arriba: «Habitación 206, suba, por favor, no puedo bajar».
Diego dudó, pero finalmente decidió entrar. La puerta principal estaba entreabierta, crujiendo con el viento frío de la madrugada. El interior del edificio era un escenario sacado de una pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad negras. Los pasillos olían a moho y a algo más desagradable que no supo identificar. Diego subió las escaleras con la linterna de su celular encendida. Cada paso hacía crujir la madera podrida bajo sus pies. Cuando llegó al segundo piso, encontró un pasillo largo con puertas a ambos lados. Todas estaban cerradas excepto una, la habitación 206. La puerta estaba entreabierta y de su interior salía esa luz amarillenta que había visto desde afuera. Diego se acercó lentamente y empujó la puerta con el pie. Lo que vio dentro lo dejó paralizado. La habitación estaba completamente vacía, sin muebles, sin camas, sin nada. Solo había marcas en el suelo, donde alguna vez habían estado los muebles. En el centro de la habitación había una vela encendida, colocada directamente sobre el piso de madera, y junto a la vela había un papel doblado. Diego entró despacio, tomó el papel y lo desdobló con manos temblorosas. Era una receta médica antigua, amarillenta, con la firma de un doctor y la fecha del 23 de abril de 2009, 16 años atrás. La receta estaba a nombre de Soledad Marín y pedía exactamente lo que Lucía había preparado: codeína en jarabe, suero oral y gasas estériles. Pero lo que terminó de quebrar a Diego fue lo que estaba escrito a mano con lápiz en el reverso de la receta. Gracias por intentarlo. Ya es muy tarde para mí. El fuego nos alcanzó a todos. Nadie vino a ayudarnos esa noche. Diego salió corriendo de esa habitación, bajó las escaleras a tropezones y no paró hasta estar de nuevo en su moto. Cuando intentó arrancar, el motor no respondía. Lo intentó 1, 2, 3 veces. En el cuarto intento, la moto finalmente arrancó. Fue entonces cuando Diego escuchó algo que nunca podrá olvidar. Desde las ventanas del segundo piso comenzaron a escucharse gritos. No era un solo grito, eran múltiples voces gritando al mismo tiempo, pidiendo ayuda, suplicando que los sacaran de ahí, que tenían frío, que el humo no los dejaba respirar. Diego aceleró y salió de ese lugar sin mirar atrás. Lucía escuchó toda la historia en silencio, sintiendo cómo cada palabra le helaba la sangre. Diego le entregó la receta antigua que había encontrado en la habitación 206. Lucía la guardó en su bolso, sin saber qué hacer con ella. Esa misma mañana, después de terminar su turno, fue a la comisaría del barrio y contó lo sucedido. Los policías la escucharon con escepticismo, pero le dijeron que enviarían una patrulla a verificar el edificio. 3 días después, Lucía recibió una llamada del oficial que había ido al lugar. Le confirmó que el edificio estaba completamente clausurado, con los portones cerrados con cadenas y candados que tenían años de óxido. No había forma de que nadie hubiera entrado recientemente. Y sin embargo, Lucía todavía conserva esa receta. A veces, en las noches más frías, su teléfono suena a las de la mañana. Pero ella ya no contesta. Nuestra siguiente historia nos lleva a Santiago de Chile, específicamente al barrio de Quinta Normal, donde una auxiliar de farmacia llamada Sofía experimentó algo que la persigue hasta el día de hoy. Sofía tenía 28 años cuando comenzó a trabajar en una farmacia de turno nocturno, cerca del Parque Quinta Normal, una zona residencial antigua donde las casas mantienen esa arquitectura tradicional chilena
de principios del siglo XX. Era su primer trabajo nocturno y al principio le costó adaptarse al silencio de las madrugadas, a la falta de clientes y a esa sensación de estar completamente sola tras un mostrador de vidrio mientras el resto del mundo dormía. Pero con el tiempo se acostumbró, o al menos eso creía. La primera vez que vio a la niña fue en una noche de junio del año 2023, en pleno invierno chileno. Eran las 3 de la mañana y Sofía estaba organizando el estante de medicamentos para la gripe cuando escuchó que alguien tocaba el vidrio de la puerta principal. Levantó la vista y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Del otro lado del vidrio había una niña de aproximadamente 8 o 9 años, vestida con un camisón blanco de algodón que parecía empapado. Tenía el cabello largo y oscuro, pegado al rostro por la humedad, y estaba descalza. Sus pies pequeños dejaban marcas húmedas en el suelo de la entrada. Sofía corrió a abrir la puerta, alarmada por ver a una niña sola a esa hora y con ese frío. La temperatura estaba cerca de 0 grados y llovía levemente. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire helado entró junto con la niña, trayendo ese olor característico de ropa mojada y tierra húmeda. Sofía le preguntó inmediatamente qué le pasaba, dónde estaban sus papás, por qué estaba en la calle a esas horas. La niña no respondió de inmediato. Se quedó parada en medio de la farmacia, temblando visiblemente, con los labios morados por el frío. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro ronco. «Necesito jarabe para la tos. Mi mamá me mandó a comprarlo». Sofía sintió una mezcla de preocupación y confusión. Le dijo a la niña que se sentara, que primero necesitaban llamar a su mamá, que una niña no podía estar sola en la calle a esas horas. Pero la pequeña negó con la cabeza insistentemente y repitió: «Solo necesito el jarabe. Mi mamá me está esperando. Por favor». Había algo en su tono, una urgencia desesperada, que hizo que Sofía decidiera darle el jarabe primero y después resolver el asunto. Fue al estante de medicamentos pediátricos, tomó un frasco de jarabe para la tos apropiado para niños y regresó al mostrador. Pero cuando se dio la vuelta, la niña ya no estaba ahí. Sofía salió corriendo a la calle, mirando en todas direcciones. La calle estaba completamente vacía, iluminada solo por las farolas que proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el asfalto mojado. No había ningún rastro de la niña. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido, especialmente descalza y con ese frío. Sofía regresó a la farmacia confundida y un poco asustada. Revisó el suelo de la entrada y notó algo que la inquietó profundamente. Las huellas húmedas de los pies descalzos de la niña seguían ahí, perfectamente visibles, pero no llevaban hacia la puerta de salida. Simplemente terminaban en medio del pasillo, como si la niña se hubiera desvanecido en el aire. Durante las siguientes 2 semanas, la niña regresó veces más. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo camisón empapado, siempre descalza y pidiendo jarabe para la tos. Y cada vez, cuando Sofía intentaba ayudarla, preguntarle más detalles o llamar a alguien, la niña desaparecía sin dejar rastro, más que esas huellas húmedas que no llevaban a ninguna parte. Sofía comenzó a temer la llegada de las 3 de la mañana. Sentía que el aire de la farmacia se volvía más frío justo antes de que la niña apareciera. Empezó a escuchar una tos seca y áspera viniendo de la calle, segundos antes de ver la pequeña figura al otro lado del vidrio.
En la quinta aparición, Sofía tomó una decisión. Esta vez no dejaría que la niña desapareciera sin obtener respuestas. Cuando la pequeña entró y pidió su jarabe, Sofía le preguntó directamente dónde vivía, cuál era su dirección. La niña dudó, tosió violentamente durante casi un minuto y finalmente susurró: Calle Santo Domingo, número 2342, Casa Verde con reja blanca. Sofía anotó rápidamente la dirección. Le dio el jarabe a la niña, quien lo tomó con sus manos pequeñas y heladas. Antes de que pudiera desaparecer nuevamente, Sofía le preguntó su nombre. La niña la miró con esos ojos oscuros y profundamente tristes y respondió: Me llamo Valentina. Gracias por el jarabe, señorita. Mi mamá dice que me va a curar. Esta vez, Sofía no la perdió de vista ni un segundo. La siguió con la mirada mientras la niña caminaba hacia la puerta, la abría y salía a la calle mojada. Pero en el momento en que Valentina cruzó el umbral de la puerta, simplemente se desvaneció. No corrió, no dobló en ninguna esquina. Se disolvió en el aire frío de la noche, como si nunca hubiera estado ahí. Sofía se quedó paralizada, aferrándose al mostrador para no caerse. Sus piernas temblaban y sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Esa misma mañana, apenas terminó su turno, decidió ir a verificar la dirección que la niña le había dado. Llegó a la calle Santo Domingo cuando el sol apenas comenzaba a salir. Encontró el número 2342, una casa vieja de 2 pisos, pintada de verde desteñido, con una reja blanca oxidada. La casa tenía un aspecto abandonado, con las ventanas cubiertas por tablas de madera y el jardín delantero completamente descuidado. Sofía tocó el timbre varias veces, pero nadie respondió. Estaba a punto de irse cuando una señora mayor salió de la casa vecina y le preguntó qué buscaba. Sofía le explicó que estaba buscando información sobre una niña llamada Valentina, que supuestamente vivía en esa casa. La expresión de la señora cambió completamente. Su rostro se puso pálido y dio un paso atrás, mirando a Sofía con una mezcla de sorpresa y miedo. Le preguntó cómo conocía ese nombre, por qué preguntaba por esa niña. Sofía le contó sobre las apariciones nocturnas en la farmacia, sobre el jarabe para la tos, sobre la ropa mojada y los pies descalzos. La señora mayor se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar silenciosamente. Después de unos momentos, se recompuso y le pidió a Sofía que la acompañara a su casa. Le tenía que contar algo que Sofía necesitaba saber. La señora se llamaba Mercedes y había sido vecina de la familia de Valentina durante más de 40 años. Le contó que Valentina había sido una niña hermosa y alegre, que vivía en esa casa verde con su madre, quien era viuda. Esto había ocurrido en el invierno de 1982, hace más de 40 años. Valentina había contraído una neumonía severa durante el mes de junio. En esa época las farmacias no tenían turnos nocturnos tan accesibles como ahora. La madre de Valentina había ido a buscar medicamentos durante el día, pero la niña empeoraba rápidamente. Una madrugada, con fiebre muy alta y una tos terrible que no la dejaba respirar, Valentina le rogó a su madre que fuera a buscar jarabe para la tos. La madre, desesperada, salió en plena madrugada, bajo la lluvia, a buscar una farmacia de guardia. Dejó a Valentina sola en casa, pensando que regresaría rápido. Pero la farmacia más cercana estaba a más de 20 cuadras de distancia. La madre tardó casi 2 horas entre ir, conseguir el medicamento y volver.
Cuando finalmente regresó, encontró a Valentina inconsciente en su cama. La niña había salido de la casa en algún momento, probablemente delirando por la fiebre, buscando ayuda ella misma. La encontraron horas después en el jardín, tendida bajo la lluvia, con el camisón empapado y los pies descalzos llenos de barro. Había muerto de hipotermia y neumonía. Nunca recibió el jarabe que tanto necesitaba. Mercedes le mostró a Sofía un recorte de periódico amarillento que guardaba de esa época. Ahí estaba la foto de Valentina, una niña de 8 años con el mismo cabello oscuro y largo, la misma mirada triste que Sofía había visto tantas veces. La madre de Valentina nunca se recuperó de la tragedia. Vivió en esa casa durante 10 años más, sumida en la depresión y la culpa, hasta que finalmente murió. Desde entonces, la casa había quedado abandonada. Mercedes le confesó a Sofía que varios vecinos habían reportado haber visto a una niña con camisón blanco caminando por la calle en las noches de invierno, siempre cuando llovía, siempre descalza y tosiendo. Sofía salió de la casa de Mercedes con las piernas temblorosas y lágrimas en los ojos. Entendía ahora lo que estaba pasando. Valentina seguía buscando el jarabe que nunca recibió, repitiendo esa última noche de su vida una y otra vez. Esa misma noche, Sofía volvió a su turno en la farmacia con una decisión tomada. Preparó un frasco de jarabe para la tos, lo envolvió cuidadosamente y lo dejó sobre el mostrador, junto con una nota escrita a mano que decía: para Valentina, que finalmente encuentres paz. A las 3 de la mañana en punto, la niña apareció nuevamente, pero esta vez, cuando vio el jarabe esperándola con su nombre, su expresión cambió. Por primera vez en todas esas apariciones, Valentina sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste pero genuina. Tomó el frasco, lo abrazó contra su pecho y miró a Sofía con gratitud. «Gracias, señorita», susurró. «Ahora ya puedo ir a casa». Y esta vez, cuando cruzó la puerta, Sofía la vio caminar lentamente bajo la lluvia, cada vez más translúcida, hasta desvanecerse completamente en la oscuridad. Valentina nunca volvió a aparecer. Sofía todavía trabaja en esa farmacia, pero las madrugadas ya no le parecen tan solitarias. A veces, en las noches de invierno, cuando llueve, deja un frasco de jarabe sobre el mostrador, solo por si acaso.